El día de hoy nos encontramos con Iván La Negra, ex viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y adjunto de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas. Ha sido consultor de la OIT y la PNUD. Buenas tardes, doctor La Negra. Agradecemos por participar en la sección Entre tinta y papel de Partenon.p. Recientemente usted ha publicado un libro subtitulado ¿Qué es el cambio climático, calentamiento global y sociedad? ¿Podría decirnos cuál fue la motivación que tuvo para escribir sobre el cambio climático y la participación ciudadana en torno a ello? Sí, en realidad hace ya mucho tiempo, ¿no? El tema del cambio climático y el calentamiento global pues ocupa lugares muy importantes en la opinión pública, en los medios, ¿no? Sin embargo, todavía en un país como el nuestro, la cantidad de personas que tienen acceso a la información que explica qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las cosas que se pueden hacer para enfrentar los efectos de estos fenómenos todavía es escaso, ¿no? Entonces, eh, eso hace que surgiera este interés, ¿no?, editorial de poder llevar a las personas, a cualquier ciudadano interesado en estos temas, información básica que les sirva de introducción a estas cuestiones. Y eso es precisamente el objetivo del libro, ¿no? De una manera muy sencilla, pues alcanzar conceptos e información esencial para la comprensión del problema del cambio climático y del calentamiento global. ¿Podría describirnos a grandes rasgos el contenido del libro y su estructura? Es un libro muy sencillo, tiene una primera sección en la cual se explican los conceptos básicos, ¿no? Calentamiento global, qué cosa implica el cambio climático, en qué medida este cambio climático es una cosa nueva o ya viene ocurriendo antes fenómenos similares y qué es lo distinto en ese caso respecto a lo que hoy tenemos, cuál es el origen del cambio climático actual, ¿no? Qué es lo que está pasando, en particular lo que se denomina el efecto invernadero, que se origina a través de ciertos gases, ¿no? El dióxido de carbono y otros gases como el metano tienen una capacidad química, ¿no?, y física de poder retener calor, ¿no?, que en otras circunstancias pues volverían al espacio. Y lo que ocurre es que estos gases permiten conservar parte de ese calor. Y eso puede ser bueno, de hecho es lo que permite que la vida en la Tierra sea posible, pero cuando ese nivel de gases aumenta a cierto nivel, ya el aumento del calor puede originar cambios significativos, y eso es precisamente lo que estaría pasando en el planeta. La segunda sección trata precisamente de qué hacer frente a esto, o sea, qué tipo de medidas se pueden adoptar para enfrentar este problema y qué es lo que ya se está haciendo, ¿no? Y luego tenemos una sección en la cual tratamos de explicar cuáles son los problemas más importantes que enfrenta cualquier persona que está interesada en atender esta agenda, ¿no? Porque no es sencillo, pues, digamos, enfrentar un fenómeno de esta naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Y qué obstáculos enfrentamos? Es básicamente la estructura del libro. Nos llamó la atención la focalización que hace en el libro del cambio climático en el Perú, focalización que muy poco se hace. ¿Cómo calificaría o describiría el proceso de adaptación del Perú respecto al cambio climático y qué desafíos cree que tenemos? Sí, el tema de la adaptación al cambio climático de los peruanos y peruanas ha sido un tema histórico, ¿no? Es decir, este país, ¿no?, ha sido hogar de muchas culturas que han debido lidiar con el clima y con el cambio del clima, ¿no? No es la primera vez que le pasa a nuestras civilizaciones el tener que enfrentar cambios significativos en la temperatura, en las condiciones atmosféricas. Lo que ocurre ahora es que este cambio está ocurriendo mucho más rápido de lo que pasaba lo que pasó hace algunos siglos atrás, ¿no? Y eso también está vinculado con el crecimiento de la población, ¿no? Es muchas más personas las que pueden verse afectadas por estos cambios. Entonces, el país enfrenta un desafío muy grande, ¿no? Por un lado, tenemos una infinidad de ecosistemas. Cada quien pues, plantea un conjunto de desafíos. No es un tema estándar, sino que requiere mucha adecuación a estas condiciones. Pero en segundo lugar, nuestras capacidades como país son limitadas, ¿no? Tenemos mucha informalidad, tenemos un Estado con ciertas debilidades en el territorio. Todo eso hace que sea mucho más complejo enfrentar el tema de la adaptación.
Y lo que ocurrió con el fenómeno del niño costero en este verano, el 2017, es un ejemplo de esos problemas. O sea, cuando ya llega a una situación de esta naturaleza, las capacidades sociales y estatales para enfrentarlo son limitados. Y eso ha originado, por ejemplo, no solamente pérdida de vidas, lo cual sin duda es lo más relevante, pero también pérdidas económicas, ¿no? Como una caída del PBI regional en la zona donde ocurrió el fenómeno del niño costero. Entonces, la adaptación es sin duda un tema central de la agenda y el libro intenta mostrar en qué consiste y cuáles son los desafíos que enfrenta. Finalmente, ¿podría decirnos dónde podemos adquirir su libro? Sí, bueno, el libro está disponible ya en librerías, las librerías más conocidas. Es un libro que ha sido editado por la editorial Planeta, así que pues en todas las librerías y centros de distribución de la editorial está disponible. Lo presentamos en la Feria del Libro, ¿no? Afortunadamente, pues ahí hubo bastante acogida, ¿no? Pero esperemos que este texto pues llegue a todas las personas que están interesadas en Lima, en otras ciudades del país. Y bueno, ojalá que después de su lectura atenta también podamos recibir aportes, críticas, sugerencias como para mejorar el texto y hacerlo pues más útil para más personas. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por estar compartiendo un punto P. A ustedes, gracias.